Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares, les habla y les saluda el pastor César Madrengoitia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Deseamos asimismo que el Todopoderoso los bendiga con toda bendición espiritual, ahora y siempre. Mis estimados hermanos, amigos y familiares, hoy deseo hablarles, siguiendo con el tema central de la oración, bajo el título La oración de fe. Pregunto ahora, ¿cuántos ya están aprendiendo a orar? ¿Cuántos ya han entrado en la escuela de la oración? Usted tiene la respuesta. Si no estoy equivocado, el día de hoy es la 9ª conferencia acerca del tema central de la oración. Y hoy está bajo el título La oración de fe. Entonces, esté atento ahora de lo que vamos a empezar a desarrollar de manera tal que usted pueda comprender y entender qué es o qué significa la oración de fe. Y antes de proseguir, vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, amado Dios. Y oramos sabiendo y creyendo que actuamos bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, bajo un espíritu de poder y de gracia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, poderoso Dios. Y creemos que este mensaje es una semilla que sembraremos en cada corazón y que dará fruto al 30, al 60 y al 100% conforme a la ley de retribución. Oramos sabiendo y creyendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, todos sabemos que tenemos dos herramientas muy poderosas: la palabra de Dios y la oración. Si usted logra hacer de la lectura de la palabra y de la oración permanente un estilo de vida, estoy seguro que todo, escucha bien, que todo lo que le pida al Padre, Él se lo concederá. A veces, visitando iglesias, hay quienes nos dicen: pastor, ¿podría orar por mí? Usted que está más cerca de Dios. Y realmente me hace pensar que lo que en realidad ellos están diciendo es que están lejos del Padre. Tengamos una lectura en la Escritura, y esta está en Santiago, el capítulo 5, versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En momentos de tristezas, aflicciones y problemas, buscamos refugio en la oración. Y en momentos de gozo y alegría, cantamos alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Pero cuando nos enfermamos o tenemos algún familiar padeciendo de alguna enfermedad, entonces llamamos al pastor o a los ancianos para que oren por ellos y por nosotros. Pero la clave aquí es la oración de fe. Santiago 5:15 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. Se refiere a la fe de la persona que está orando, a la fe de aquellos que están intercediendo. La fe es el elemento crucial y fundamental para obtener los resultados esperados. La obra de sanidad la hace el Señor Todopoderoso por medio de usted y de mí, pero exige fe. A partir de este momento desarrollaremos unos principios, unos conceptos que nos ayudarán a desarrollar la oración de fe. Primer concepto: el poder para sanar a los enfermos depende de la fe. Mateo 21:22 dice de esta manera: y todo, escuche bien, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, escuche la condición, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escueta, clara y precisa es la escritura. He aquí la clave: pidiendo con fe. No quiere decir que todo lo que vayamos a pedir Dios lo suplirá. Dios no actúa como un genio de pedidos. Él nos dará cosas que vayan, Él no nos dará cosas que vayan a lastimarnos o a afectarnos. De manera que usted debe de tener una plena y total confianza de que Dios responderá a sus peticiones rogativas, a sus oraciones. Pero nuestra oración de fe debe centrarse, escuche bien, en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si creemos firmemente, nuestras peticiones estarán siempre delante de Dios y serán respondidas gustosamente. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial. Segunda consideración: el poder, escuche bien, el poder es ilimitado para los que permanecen en Cristo. Mira lo que dice Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es gente, son creyentes, son discípulos que están viviendo y sirviendo en la comunidad, en la iglesia. Marcos 16:17, atento, oído la música, como dice alguien: y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los que tienen fe en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Todopoderoso Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si no hay duda, escuche bien, e incredulidad, si no hay duda e incredulidad en lo que vamos a hacer, recuerde, la oración será sin límites en los resultados esperados. ¿Por qué es ilimitado? Nos preguntamos ahora acá. ¿Por qué es ilimitado para los que permanecen en Cristo? Juan 15:7 dice de esta manera: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, ¿en quién? En Jesucristo. Si permanecéis en Jesucristo, y las palabras de Jesucristo, escuche bien, lo estoy parafraseando, digamos en la versión de César Madalengoitia: si permanecéis en Jesucristo y sus palabras permanecen en ustedes y en mí, podemos pedir todo lo que querramos y os será hecho. Viene una segunda pregunta: ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Simple y sencillo. Primer punto: creer que nuestro Maestro y Señor Jesucristo es, escucha bien, el Hijo de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 4:15. Segundo, recibir como Señor y Salvador
a Jesucristo de nuestras almas. Tercero, lo anterior está en Juan 1:12. Tercero, hacer lo que Dios dice. Escuche, hacer lo que Dios es obedecer su palabra. Primera de Juan 3:24. Cuarto, seguir creyendo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Primera de Juan 2:24. Y quinto, relacionarse en amor con la comunidad de creyentes. Juan 15:12. Hasta aquí vamos con la segunda consideración. Vamos con una tercera consideración. La oración más eficaz debe estar acompañada de alabanza. Hechos 16:25 dice de esta manera: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ultrajados ellos por esta triste situación, me refiero a Pablo y Silas, a pesar de la situación en que estaban, a pesar de la situación que vivían. Y aquí viene una palabra: a pesar de la situación que puedas estar viviendo, procura siempre levantar una adoración a tu Padre, una alabanza. El gozo tú no lo puedes perder, aún en medio de la aflicción. Dice la palabra, Pablo y Silas, que estaban en una pocilga, en un nido de ratas, en un cucarachero, pero no importaba la situación, no importaba la condición en la cual estaban. Ellos levantaron alabanza a nuestro todopoderoso Dios. De manera que los prisioneros lo oían, lo escuchaban y fueron movidos y fueron conmovidos. Te digo aquí una vez más, no importa cuál sea la situación que estés viviendo o pasando. Dije pasando, lo que significa que en la situación que estés viviendo o pasando, tú no te vas a quedar allí. En un buen momento, en la iglesia de la Esperanza, alguien se acercó y me dijo: pastor, estoy viviendo y pasando un gran problema. Y yo lo quedo mirando y me sonrío y le digo: ¡qué bueno! Y me dice: pastor, ¿usted se alegra de lo que me está pasando? No es que me esté alegrando de lo que te está pasando. Lo que ocurre es que tú lo estás diciendo. Tú estás diciendo que estás viviendo y pasando, lo que significa que no te vas a quedar allí. Pero nadie te garantiza que tú no pases ese momento difícil. En Isaías dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque los ríos y las aguas te inunden, no te ahogarás. La promesa no es que no vas a pasar momentos difíciles. Dice aunque. Y este es un momento que aunque estés viviendo lo que estás viviendo, la oración de fe puede ayudarte y hacer mucho por ti y por nuestros familiares. Recuerde, hay poder en la oración de fe. Santiago 5:17 dice de esta manera: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por el espacio de 3 años y 6 meses. Recuerde, Elías era un hombre como tú y como yo, con defectos y virtudes,
Pero su gran secreto radicaba en que a pesar de que era gran profeta, él accionaba en fe. Entonces, recuerda, dice, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe produce grandes, tremendos y portentosos resultados. Pregunto ahora, ¿estás demasiado ocupado como para buscar a Dios? Quiero decir, como para orar. Si es así, escucha bien. Si es así, estás negando, estás alejando la bendición de tener una relación diaria y personal con el Maestro y Señor Jesucristo. Procura en contrario separar, apartar tiempo para Él y entonces recibirás su paz y su gozo. Él te guiará a las grandes decisiones de tu vida. Él, Jesucristo, te dará sabiduría y poder para obedecerle. Él te volverá, escucha bien, más productivo. Él confortará tu alma siempre, siempre, siempre. Vamos concluyendo. Finalmente, el gran objetivo de Jesucristo fue y es salvar, libertar, librar y redimirnos del poder del pecado. Asimismo, la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Unos versículos abajo, el versículo 6, Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe, escuche bien, o sea, oración sin fe, cuidado ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando se une el poder de la oración con el poder de la fe, se producen grandes y tremendos resultados en la vida de cada creyente, de cada discípulo del Maestro y Señor Jesucristo. A veces cometemos el error de ver a Dios como alguien, perdone lo que voy a decir, a veces tú intentas hacer de Dios el mandadero tuyo, que todo lo que le pidas sea como una orden y que todo Él lo haga. No es así. Mientras que vivamos en esta tierra, debemos y tenemos que desarrollar un estilo de vida. ¿En qué? En la lectura de la palabra y la oración continua cada día, para que tú y yo obtengamos los resultados esperados de cada petición, de cada oración, de cada rogativa. Recuerde que el Todopoderoso nos ha dado un ayudador. ¿Quién es este ayudador? El Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:26, que dice: Él intercede por nosotros cuando no sabemos pedir como conviene. Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares, escuche usted ahora. Permita que el Todopoderoso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entre en su corazón y haga de usted una nueva persona. No importa la condición en la cual tú estés en este momento, a veces me da que hacer. Cuando personas yo les hablo y les predico, pastor, me dicen, espere,
Cuando deje de tomar cerveza, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de ser un poco malo, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de mentir un poco, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de engañar a mi mujer, voy a ir a la iglesia. No, no es así, estimado hijo de Dios. Digo porque hijo de Dios, porque Dios quiere que tú seas su hijo. No es así. No es cuando tú quieras portarte mejor, no. Este es el momento preciso que tú, confesando tus pecados, te acerques a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, porque tú nos diste razón para vivir. Cuando a veces todo estaba perdido, tú extendiste tus brazos en el momento más difícil de nuestras vidas. Cuando de pronto como que la vida se nos iba, como que la vida se nos extinguía, tú nos diste vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias porque entregaste, nos diste amor en la persona de Jesucristo. Juan 3:16, Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te ruego por cada persona que está frente a esta pantalla, que aún no te conoce, que aún no decidió por Jesucristo, en el nombre de Jesús te ruego para que, confesando sus pecados, entregue su vida y haga a Jesucristo el Señor y el Salvador de sus almas. Padre Celestial, en esta hora intercedo por la vida de tantas personas que nos acercan y nos hacen pedidos de oración. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Roger Yucra. Está pasando un momento difícil de salud. Señor, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad. Padre Celestial, oramos por la vida de nuestro hermano Pedro Luis Ríos Higinio. Allí donde esté, Padre Celestial, tú levántalo como ese gran hombre de Dios que tú quieres hacer de él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por José Enrique Capistrano Rondán. Señor, en el nombre de Jesús, levántalo como un poderoso hombre de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por cuanta persona pueda ver esta prédica y que quizá está en su lecho de dolor, quizá con oxígeno, Señor, pero enviamos una palabra de sanidad, creyendo que en la cruz, en aquel madero, en aquella llaga, Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y como siempre les digo, fe, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.